Soy Emiliano Vegas y esto es Soy el Broker Podcast. Soy Emiliano Vegas, tengo 30 años, venezolano, vivo en Madrid actualmente. Me dedico al sector inmobiliario, específicamente en la parte de consultoría y asesoramiento a inversores privados, private equity, para hacer inversiones de alto rendimiento en el sector residencial en Madrid específicamente. Nos hemos especializado más que todo en clientes latinoamericanos, pero queremos explorar otros mercados como el norteamericano, el asiático y cualquier otra parte de Europa. Yo nací en Caracas, Venezuela, en el año 1993. Vengo de una familia de clase media alta en Venezuela. En el año 1998, en Venezuela ganó el presidente Chávez las elecciones y básicamente lo que yo he conocido toda mi vida es una dictadura socialista, comunista, de que es lo que se ha vivido en Venezuela en los últimos años. Estudié en el Colegio Los Arcos, fue una grandísima oportunidad para mí porque fue donde me formé mi carácter y mis valores principales, un colegio católico del Opus Dei, de puros hombres, muchísima disciplina y muchísimo compañerismo. Fue una de las cosas que más me gustaba de estudiar en el colegio. También había que elegir un deporte que practicar y yo elegí el hockey. El hockey es un deporte muy extraño de jugar en Venezuela, el hockey sobre patines en línea. Pero bueno, justamente por eso éramos un grupo de gente explorando un nuevo deporte en Venezuela con un muy buen entrenador y también ese grupo de amigos, esa unidad que ahorita son mis amigos de por vida, fue algo muy importante también para mí, para mi formación y es algo que desarrolló mucho mi carácter, el jugar el hockey. Es un deporte de contacto, es un deporte muy agresivo, pero es un deporte también muy caballeroso, porque entiendes que estás jugando y no estás haciendo las cosas a maldad, los golpes, las caídas, bueno, en fin. Yo estudié primaria y bachillerato en el Colegio Los Arcos. A mí me pasó algo muy interesante, es que en quinto grado el coordinador de grado me manda a repetir. Yo era muy tremendo, yo me escapaba de clase, no ponía atención. Bueno, un chamito un poco inmaduro a mis 10 años y me hicieron repetir quinto grado. Dicho esto, mi padre, mi papá, que en ese momento él era un tipo muy duro, era una persona muy seria, yo diría que hasta un poco amargado, él vivía un poco irritado, no sé, mucha carga de trabajo, mucha carga de responsabilidad, mil razones. Yo tengo dos hermanos, somos una familia de 5 personas, mi padre, mi madre y mis hermanos. Y bueno, él decide castigarme y darme una lección e inscribirme en otro colegio de clase media baja. Vamos a llamarlo así. En Latinoamérica, por ponernos en contexto, es muy importante los estratos sociales. En eso se basa la educación, dónde vives, con quién te rodeas, qué haces. Simplemente es así como funciona en Latinoamérica la sociedad. Entonces, en quinto grado, él decide castigarme de esa manera y me inscribe en un colegio que se llama Nuestra Señora de la Consolación. Un colegio pequeñito. O sea, había una sección por grado cuando yo venía a un colegio que tenía 5 secciones por grado. O sea, era un colegio de 1000 personas, paso a un colegio de 100. Entonces, un colegio mixto, además. Primera vez que yo voy a tener una relación de estudiar con niñas también en el colegio. Entonces, bueno, empiezo quinto grado en este colegio y se me empieza a abrir la cabeza en muchas otras cosas que yo nunca había vivido o experimentado, que también forjaron muchísimo mi carácter, que era, pues nada, rodearte de gente que no tiene una lonchera como tú, que de repente no tiene todos los días para comprar en la cantina. Entonces empiezas a ver la vida de otra perspectiva y empiezas a apreciar muchas cosas. Estudié quinto grado, 2, o sea, la repetición de quinto grado y sexto grado, y luego yo tenía muchísimas ganas de regresar al Colegio Rosario. Tenía muchísimas ganas de volver con mis compañeros y volver al equipo de hockey. Entonces, bueno, mi mamá, una mamá alcahueta venezolana, como siempre, tratando de contentar a su hijito,
yo se lo comento y él me dice, bueno, vamos a hacer todo lo posible para que te acepten de nuevo en el colegio, porque a mí me habían expulsado del colegio, y una vez que te acepten se lo planteamos a tu papá. Bueno, y así hicimos, me inscribió de nuevo, habló con los profesores, con los curas, me inscribió para el examen de admisión, tuve que presentar examen nuevamente y con mi entrenador de hockey, que yo tenía siempre una muy buena relación, ese tipo fue para nosotros un tutor de vida. Escribe una carta de recomendación, mira, yo quiero que Emiliano vuelva al equipo, que vuelva al colegio, y hago mi examen, paso el examen y me aceptan en el colegio. Entonces, se lo planteamos a mi papá, lo cual le pareció que habíamos trabajado para lograr eso lo apreció y me permitió inscribirme de nuevo en el colegio. Entonces empecé bachillerato en el Colegio Los Arcos. Empecé desde el primer año y me gradué en ese colegio, que es algo que aprecio muchísimo, es una de las cosas que siempre llevaré conmigo, pues, el Colegio Los Arcos. Me graduó en el 2012 y mis padres, ya la situación en Venezuela estaba muy mala, pero no estaba en lo peor, para eso falta todavía historia, y deciden enviarme a los Estados Unidos, a hacer la universidad en los Estados Unidos. Entonces cuando yo me gradué del colegio, tenía 18 años cuando me gradué, pues nada, tomamos un viaje a Miami y me inscriben en el Broward College. Eso es en el condado de Broward, en Miami, más cercano a Boca Ratón, y empiezo a vivir ahí. Pues nada, me ponen en una casa de un primo, él había hecho una especie de anexo, y empiezo a vivir ahí con este primo y su familia, su esposa y sus dos hijos chiquitos. Y bueno, también me compraron un carro, un coche y tenía mi independencia para realizar mis estudios y vivir en la ciudad. Y empezó a vivir esa etapa de joven en Miami, una locura, una salida todos los días, salir de fiesta, ir a las mejores discotecas, empezar a ser un inmaduro, pues. Y ahí duré muy poco, la verdad es que no supe apreciar la oportunidad. Mi padre se molestó conmigo porque no estaba aprovechando la oportunidad, estaba puro pendiente de salir de fiesta, de no ir a clase, bueno, mucha inmadurez en ese momento y me regreso a Venezuela. Me regreso a Venezuela y empiezo a estudiar en la Universidad Metropolitana. Empiezo a estudiar en la universidad y bueno, empiezo a disfrutar mucho el ambiente universitario. ¿Qué estudiaste en la universidad? Yo empecé estudiando en la universidad Administración de Empresas, mención gerencia. Mención gerencia es cuando estás terminando la carrera, yo no la terminé, que en el último año eliges entre banca y gerencia, y yo iba a elegir gerencia, pero realmente estaba estudiando Administración de Empresas en la Universidad Metropolitana. Yo empiezo a estudiar en la universidad en el 2013. Bueno, en el 2013 en Venezuela pasa algo que cambia mucho la historia de nuestro país y la historia de todos los venezolanos, que es que en el 2013, en diciembre de ese año, muere el presidente Chávez y entra y toma las riendas del país Nicolás Maduro. Bueno, empieza el país un declive económico, social, una diáspora increíble a raíz de las protestas que se generaron por estas elecciones que tuvieron lugar en el 2014. Yo fui muy participante, fui muy activo en esas protestas. Yo con mi grupo de amigos nos reuníamos en mi casa y salíamos, éramos aproximadamente unos 15 chamos. Recuerdo la primera vez que fuimos a la primera protesta, no nos esperábamos absolutamente nada de lo que iba a estallar en ese momento en Venezuela. Y en esa protesta, que era una protesta pacífica, y en esa protesta asesinaron al primer estudiante. Cuando la protesta hay un piquete, un control de la Guardia Nacional Bolivariana y los muchachos, toda la gente que estaba en la marcha, te estoy hablando de una marcha multitudinaria de que 30, 40 mil personas asistían a una marcha en Caracas. Bueno, las primeras personas empiezan a tratar de pasar este piquete, a empujar a la guardia, y en ese momento que se pone tensa la situación, hubo un disparo, una bala, y asesinaron al primer muchacho.
Y ahí se detonó un momento en Venezuela que fue total y completamente, el país cambió. O sea, a partir de ese momento hubo un sin cesar de protesta. Y empezaron esas marchas que siempre terminaban con actos de violencia. Y bueno, uno trataba de defender su libertad, sus derechos, haciéndole frente a la guardia. Yo estando estudiando en la Universidad Metropolitana, a mí realmente nunca me ha gustado estudiar. Yo nunca he sido un buen estudiante. Siempre he estado pensando, ¿y esto para qué me va a servir a mí? Entonces, pero siempre fui con una cabeza muy despierta, muy emprendedora, y yo quería más. Yo quería siempre más, quería ganar dinero, quería estar ocupado, quería ser un gran empresario. Siempre he tenido eso desde chiquito en mis venas, y uno de mis propósitos es eso, alcanzar el éxito empresarial. Entonces yo en el 2015, dándole la cabeza, me aventuré a abrir un restaurante con unos socios, que era mi prima y su novio, y abrimos un restaurante de lo que sería un chef table, un restaurante clandestino, que era de 16 puestos, con una oferta gastronómica que iba a ser dictada por el chef esa noche, y pagabas tu entrada, no era menú abierto. Era lo que el chef quería presentar en ese momento, ese día, como opción gastronómica. Empiezo con ese restaurante en el 2015 y tenemos un éxito, yo diría abrumador desde el día uno. Lo abríamos solamente los fines de semana, jueves, viernes, sábado, y tenemos muchísimo éxito. Se nos empieza a llenar las reservas de todos los fines de semana y nos empieza a ir bien. Empezamos a ganar dinero, a tener reconocimiento, sobre todo ellos como chefs. Y bueno, yo empiezo una vida de un chamo de 21 años con un negocio. Entonces, bueno, yo me juraba invencible. Me compré una acción en un club, yo mismo con mi plata, y me quería, con esa misma hambre, después de un año, yo siempre quise más. Entonces, gracias a estos chefs que tenían muchísimo reconocimiento, mis socios, y otros socios les ofrecen a ellos la concesión en el Country Club de Caracas, en el restaurante principal. Y eso era algo muy importante para sus carreras. Y llega un punto que dice, mira, no podemos seguir con el restaurancito, vámonos todos a trabajar en el Country Club. Vamos a sacar ese negocio adelante. Y bueno, y así hicimos, y empieza mi segunda fase de trabajador empresario, porque aquí estaba ya era trabajando, y en una conversación inocente con un amigo de mi papá, que en ese momento era el presidente de un club en La Guaira, club de playa, él me comenta que se está haciendo un espacio en el club que lo quieren destinar a una concesión de bar gastronómica. Y yo le digo, coño, pero ¿por qué no me la das a mí esa concesión? Yo le echo pichón. ¿Y tú sabes qué vas a hacer? Y yo le dije, claro que sé, y mentira, yo no sabía ni qué iba a hacer ahí, pero yo dije que yo quería esa concesión. Bueno, llegué a mi casa ese día y pasé toda la madrugada pensando qué es lo que iba a hacer y en la mañana ya lo tenía clarísimo. Iba a ser un bar, si no el mejor bar de entretenimiento, de fiesta, en La Guaira, en los clubes privados, iba a ser la concesión que me iban a dar a mí. Y así nació el Pelícano, que fue mi primer emprendimiento solo. ¿En qué año fue? Eso fue en el 2016. Me dan la concesión, monto el bar, una cosa espectacular, en un espigón en la playa, y empieza a funcionar también bien, pero era un negocio que requería demasiada atención y para mí supuso un reto porque era fuera de la ciudad, estaba solo, ya no era un niñito y tenía muchísima responsabilidad sobre mis hombros, ¿verdad? La relación con el club, la relación con los socios, la relación con los empleados. Yo llegué a tener en ese momento 8 empleados en total. Y bueno, empiezo a ir realmente donde yo me considero que ya soy un empresario. Dicho esto, le digo a mis padres, mira, yo tengo que dejar la universidad. Yo tengo que dejar la universidad porque realmente
me quiero dedicar de lleno a esto y me está consumiendo muchísimo tiempo y muchísima responsabilidad. O sea, yo tengo que estar ahí. Ellos lo entendieron perfectamente, me apoyaron con eso y me dedico durante 2 años 100% a levantar el negocio del Bar Pelícano en el Club Playa Azul. 2017 hay un grandísimo, 2016, perdón, hay un grandísimo cambio en el país, pero más allá hay un grandísimo cambio en mi vida, que es que conozco una persona muy especial, que hoy en día es mi esposa, y la conocí gracias al negocio del pelícano, nos conocimos ahí. Entra esta persona en mi vida, empiezo yo por primera vez una relación formal y seria con una chica, y en el 2000, a finales del 16, principios del 17, el país se desmorona, se viene abajo otra vez, o sea, una devaluación increíble de nuestra moneda, los servicios básicos dejan de funcionar, se destruyó lo poco que quedaba de Venezuela en ese momento. Y esta chica, mi esposa hoy en día, Melanie, me dice que ella siente que se tiene que ir del país, que ella no puede vivir en esta situación. Y bueno, eso fue 2 días hablando de eso, considerándolo, y tomamos una decisión muy difícil que es la de emigrar. Nos fuimos de nuestro país. Una decisión que además se tomó de la noche a la mañana y se construyó un plan en 15 días, venta de negocio, venta de coches, venta de todas nuestras poquitas cosas que teníamos para irnos de Venezuela. Y el lugar que seleccionamos, porque pensábamos que es donde podíamos conseguir la residencia permanente, ya que ella es italiana, era Europa. Dentro de Europa elegimos España. Llegamos a España en el 2017, específicamente en mayo. Llegamos en el 2017 con 2 maletas cada uno, con ganas de echar para adelante y sin ningún plan. Así mismo, sin ningún plan. Bueno, pasamos 20 días en un hostal porque no nos alquilaban nadie un apartamento en Madrid. O sea, 2 chamitos, 22 y 21 años, sin residencia, sin trabajo, venezolanos, nadie nos alquilaba apartamentos. Nos costó muchísimo conseguir apartamentos, gracias a Dios tuvimos un ángel de la guarda que se amparó de nosotros y nos consiguió que unos propietarios nos alquilaran un apartamento. Y bueno, nos mudamos a ese apartamentico chiquitico en el barrio de Malasaña. Era un apartamento interior prácticamente sin ventanas, tenía una ventanilla chiquitica. Y empezamos nuestra vida en España. Bueno, saco yo la cita de los papeles para introducir mis documentos y hacer lo que sería la pareja de hecho para poder obtener la residencia y poder entonces optar por un trabajo, tener visa de trabajo. Y cuando voy a entregar mis papeles, la señora que me está recibiendo en ese momento me dice, estos papeles no le van a funcionar porque estos papeles son falsos. Resulta que el gestor que yo había contratado en Venezuela fue un estafador y me traje todos mis papeles apostillados, legalizados, falsos. Bueno, eso fue un golpe, una desilusión porque tú dices, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, no me puedo volver a Venezuela. Bueno, gracias a Dios, Melanie, mi esposa, sí con su nacionalidad italiana y con unos breves procesos documentales, sacó su residencia en España y consiguió, ya estaba trabajando. Pero a mí me tocó estar 6 meses metido en la casa, comiéndome la cabeza, sin poder trabajar, sin poder conseguir un empleo, ¿no? Y eso es muy importante, te lo menciono, porque en realidad si tú quieres llegar, o sea, cuando tú emigras y tú de verdad quieres trabajar, o sea, tú de verdad necesitas echar para adelante, más que todo querer necesitas echar para adelante, tú consigues un trabajo, consigues lo que sea, tú en ese momento limpias casa, te pones a repartir comida, hablas con el uno con el otro y consigues, el que quiere puede. ¿Y por qué tú no lo hiciste? Yo en ese momento no estaba preparado mentalmente para yo entender que ya yo no era el chamo de pinga, empresario joven en Venezuela, de clase media alta, ya yo no era esa persona.
Yo tenía que destruir a esa persona mentalmente y construir un nuevo Emiliano. Y eso para mí supuso un reto emocional y mental muy, muy arrecho. Porque yo era súper prepotente, súper terco. Yo pensé que me las sabía todas. Yo pensé que estaba ya con un camino muy certero al éxito en Venezuela, empresarialmente hablando. Y bueno, eso se destruye y tienes que empezar de cero. Pero empezar de cero no es desde el bolsillo, es desde la cabeza. Y eso es algo muy importante que yo creo que me gustaría mucho hacer énfasis en eso, porque en la lucha diaria de cada uno no es con absolutamente nadie más que con uno mismo. Desde el momento que tú te levantas hasta el momento que tú acuestas, tú tienes 24 oportunidades, 24 horas para ser mejor. Al día siguiente, tu reto de ese día es ser mejor que el carajo que se levantó el día anterior. Y yo creo que eso es algo, a mí me costó muchísimo tiempo y lo sigo tratando de construir esa persona, eh, pero destruir al anterior es complejo y es complicado. Entonces esos 6 meses donde yo estuve metido en la casa comiéndome la cabeza, tenía un aura de negatividad, todo me pareció una mierda en Europa. Yo no entendía cómo esto le decían el primer mundo. Yo lo que veía era un Twingo por ahí, ascensores chiquiticos, coger el transporte público. Claro, uno viene de una mentalidad y un entorno latinoamericano donde estas cosas no son tu día a día. Tu día a día es muy distinto. Tu día a día es un coche privado, tu carro, del punto A al punto B, vas siempre a los mismos sitios, te reúnes con la misma gente y no estás expuesto a la calle, ni al transporte público, ni a las cosas que aquí son una maravilla y que funcionan increíblemente bien. Entonces, esos 6 meses yo los considero que fueron los primeros 6 meses de la deconstrucción de esta persona muy latino, muy prepotente y yo diría que hasta ignorante. Gracias a la insistencia de mi esposa, que siempre ha sido una persona demasiado positiva y muy humilde de mentalidad, ella me dice, pero hay que insistir, o sea, vamos a tratar de conseguirte un trabajo. Y bueno, buscando, buscando y buscando, surge una oportunidad que lo vimos en el teléfono, que decía, ¿quieres trabajar en el mundo de la hostelería en Dubái? Y bueno, tú dices en ese momento, esto es una mentira, esto no va a funcionar. Pero bueno, nos inscribimos los dos en ese mensaje y a los pocos meses nos llaman por teléfono, nos hacen una pre-entrevista y nos invitan a la entrevista formal en un hotel Marriott, aquí en la ciudad de Madrid. Bueno, nosotros vamos entusiasmadísimos por nuestra entrevista, nos entrevistamos ahí con el gerente de alimentos y bebidas del hotel que se iba a inaugurar en Dubái, que era un hotel Renaissance, y una entrevista en inglés. Bueno, chévere, hacemos nuestra entrevista, y bueno, eso quedó ahí, uno no supo nada, sino hasta un mes después que nos llega un correo diciendo usted ha sido seleccionado para irse a trabajar en Dubái. Coño, eso nos cambió, o sea, eso fue una emoción en ese momento, una luz en el camino de un nuevo comenzar. En ese momento, estando tan jóvenes, tú no piensas, acabo de llegar aquí, ya me voy, no. Yo creo que los dos en ese momento nos queríamos ir, sentíamos que era una super oportunidad. Yo en ese momento no tenía ni idea de dónde quedaba Dubái, así de ignorante te lo digo. Y nos tomamos un avión y nos vamos a Dubái. Llegamos a Dubái y vemos un super hotel nuevo que estaba por inaugurar y nosotros nos tocaba ser parte del equipo de un restaurante del chef Morimoto, un chef que ha logrado las estrellas Michelin, pero además de eso es un chef muy famoso por haber ganado el concurso Iron Chef. Y vemos el restaurante, un restaurante espectacular, gigante, nos entusiasma un montón y empezamos a trabajar en este nuevo hotel, en este nuevo restaurante, fuimos al equipo de inauguración. Bueno, empezamos a vivir una vida de un compartir con demasiada gente joven de nuestra edad también trabajando en el hotel y trabajando con nosotros. Compartíamos piso con otros 3 muchachos también españoles, súper, súper buena gente.
Para mí esa aventura en Dubái fue mi primer empleo realmente. Fue la primera vez que yo tenía jefes a los cuales les tenía que reportar, había una cadena de mando y yo era un empleado más. Entonces, eso fue algo que me ayudó mucho a construir la persona anterior que yo era, la prepotencia y el empresario que yo sentía en ese momento que era, y entender con esa cucharada de humildad que te da la vida que ya no, eso no existe y que tienes que ser un empleado, tienes que emplearte, tienes que trabajar y tienes que subir. Bueno, la verdad que lo llevé medianamente bien, me gustaba el trabajo, me gustaba el sitio, me gustaban los compañeros. La experiencia de vivir en Dubái es un poco difícil y duramos un año. Estuvimos un año viviendo eso. Trajo unas cosas maravillosas el estar ahí. Hicimos unos viajes increíbles. Tuvimos muchísimas oportunidades de conocer gente, conocer sitios muy, muy cool. Y en ese momento ya yo quería crecer más, pero ahora en un ámbito laboral, un ámbito de empleado. Entonces se me abre se me destapa esa hambre corporativa de querer tener un mejor puesto de trabajo y empiezo a aplicar por LinkedIn. Cabe destacar en ese momento, cuando yo llegué a España y antes de irme a Dubái, yo nunca había hecho un currículum. Yo no sabía lo que era un currículum. Claro, perdón, sí lo sabía porque me lo daban la gente que yo quería contratar para mi negocio. Pero yo nunca había hecho un currículum. Jamás pensé que tenía que hacer un currículum. Así es la mentalidad que uno se trae y yo creo que esa es la maleta más pesada que uno trae al momento de emigrar. Pero bueno, empiezo a curiosear en LinkedIn y consigo una oportunidad laboral en Qatar como assistant manager en un restaurante de mucho lujo. Y bueno, me hacen la entrevista y consigo el empleo, consigo el trabajo. Me tengo que mudar ahora de Dubái a Qatar. ¿Qué posición tenías en Dubái? Yo en Dubái era supervisor. Para explicarlo dentro del mundo hotelero, esa es la posición más alta dentro de las posiciones junior y yo estaba aplicando por la posición más baja dentro de las posiciones senior de un hotel, ¿verdad? Es más o menos cómo funciona la cadena de mando. Hago la entrevista, me dan el empleo y me tengo que ir a Qatar. Nos tenemos que ir de Dubái. Lo hablo con Melanie, en ese momento seguía siendo mi novia, no nos habíamos casado, y yo le digo, mira, esto es una oportunidad para mí que yo quiero perseguir, ¿qué hacemos? Y ella me dice, mira, yo no quiero vivir en Qatar, ya yo no quiero vivir más en este lado del mundo, yo me voy a ir para Italia, que ahí está mi familia, y yo me voy a quedar ahí. Y bueno, tomamos esa decisión súper difícil en nuestra relación, que era separarnos, vivir separados. Yo iba a vivir en Qatar y ella se quedó viviendo en Italia, y así hicimos. Me voy yo, cojo mi avión. En diciembre de 2018 a Qatar, a mi puesto de trabajo, y empiezo a trabajar. Bueno, una experiencia muy buena también, muy grata, conocí gente increíble, fue un reto profesional para mí porque yo nunca había trabajado tanto como trabajé en Qatar, eran muchísimas horas, muchísimas horas. Voy a estar trabajando fácilmente 52, 54 horas semanales con un solo día de descanso. En Qatar estaba trabajando en el Hotel Mondrian Doha, que es del grupo SBE, y dentro del hotel trabajaba en el restaurante Cook by Wolfgang Puck. El chef Wolfgang Puck es un chef muy famoso de Beverly Hills, que es el chef que hace el catering, o sea, su empresa ha hecho el catering desde hace muchísimos años hasta ahora de los premios Oscar. Y estando trabajando tanto, yo tenía un plan muy claro de lo que quería lograr. Y es que realmente yo no opté principalmente por ese puesto de trabajo que me dieron a mí. Yo quería, muy ambiciosamente, saltar 2 posiciones y obtener el puesto de Restaurant Manager en el mismo restaurante Morimoto que yo trabajaba en Dubái, trabajarlo en Qatar. Yo tuve muy buena relación con los corporativos de esta marca. De hecho, en un viaje a Nueva York visitamos las oficinas corporativas principales de la marca Morimoto.
Y bueno, mi idea, mi ambición era eso. Yo sabía que saltar y tomar esa posición en Qatar significaba un cambio de vida increíble para nosotros. Porque esa posición tenía un paquete de beneficios que tenía casa propia, coche propio y además tu salario, un buen salario. Y yo lo veía como una grandísima oportunidad para yo seguir creciendo en el mundo de la hostelería, en el mundo corporativo hostelero, y que Melanie viniese conmigo y que ella pudiese conseguir de lo que quisiera trabajar, pero tener la seguridad de ese empleo que era una muy buena oferta. ¿Qué pasó? Cuando me hacen la entrevista, el gerente general del hotel piensa que yo no estoy listo para esa posición y realmente no lo estaba. Pero les gusté tanto que me ofrecieron otra posición menor, que es la posición de Assistant Manager, y empiezo a trabajar dentro del Hotel Montreal en el restaurante Caught by Walk and Puck. ¿Qué pasa? Empiezo a trabajar, empiezo a hacer muchas horas. Yo tenía un plan muy claro que era seguir persiguiendo el puesto de trabajo que yo quería por el paquete de beneficios y poder entonces traer a Melanie a vivir a Qatar conmigo. Y bueno, me convierto en un workaholic, empiezo a perseguir ese objetivo y lamentablemente las condiciones no se dieron, no pasaron las cosas como yo lo tenía planificado. Eligieron y contrataron a otro restaurant manager para esa posición que yo perseguía y yo sentí que ya yo no tenía mucho más que agregar ahí o no quería seguir sacrificando mi relación por perseguir un puesto laboral. Pienso que ha tenido mucho que ver mi personalidad y mi manera impulsiva a veces de actuar que me ha hecho tomar decisiones precipitadas, sobre todo en el ámbito laboral, que es de abandonar los puestos de trabajo con muchísima facilidad. ¿Y no crees que es porque eres mejor empresario que empleado? Mira, sí, sin duda yo creo que lo que me lleva también a tomar esas decisiones precipitadas es que yo nunca me he sentido conforme siendo un empleado. Yo siempre he querido más, yo siempre he querido liderar, crear, ¿verdad? Entonces, esa hambre empresarial y emprendedora que yo tengo me ha, es más fuerte y me castra cualquier sueño de crecimiento laboral en una compañía corporativa. Una estructura de jerárquica, de empresa. A mí, yo no lo he sabido llevar. Yo me he visto obligado a renunciar a los puestos de trabajo por el hambre que yo tengo de lograr cosas por mí mismo, de lograr mis objetivos. Cuando yo decido dejar Qatar y me mudo a Italia, en vista que el plan de perseguir la posición que yo quería obtener de trabajo en Qatar no se iba a dar, pues yo digo que no vale más la pena seguir sacrificando o poniendo en una situación incómoda mi relación con Melanie y decido mudarme a Italia, donde estaba viviendo ella en ese momento, y empezar ahí de cero otra vez, sin ningún tipo de plan, 2 maletas de nuevo, avión, Italia. Llego a Italia y nada, empezamos a acomodar un poco nuestra vida ahí, alquilamos un apartamento, nos empezamos a adaptar, bueno, ella estaba muy adaptada, ella estaba con trabajo ya, y yo empiezo a adaptarme a esta nueva realidad en Italia. Era un pueblo muy pequeño, en la Toscana, un pueblo llamado Porto Santo Stefano, un pueblo muy, muy chiquito, tendría en total como unos 10.000 habitantes, pero no había ni un McDonald's en ese pueblo. Un pueblo de costa, pesquero, en la Toscana. Entonces llego yo a Italia y con el transcurso de los días tú te das cuenta que tienes que ahora, pues nada, empezar de cero, buscar un trabajo, buscar qué hacer. Y eso fue una de las situaciones más difíciles en la que yo estaba, en la que tienes que enfrentar con muchísima humildad y perseverancia, porque yo iba por primera vez tocando puertas de negocios, de sitios, con mi currículum, buscando cualquier tipo de trabajo. Y tenía unas ciertas desventajas. En ese momento yo no tenía papeles legales, permiso de trabajo en Italia, y tampoco tenía el idioma, no sabía hablar italiano.
Entonces solamente con mi inglés y mis ganas de echar para adelante eran mis herramientas para buscar trabajo. Entonces bueno, fui a un restaurante acompañado de mi suegra que me hacía un poco la traducción para yo poder hablar con las personas que podrían ofrecerme una oportunidad. Y en este restaurante pues me dan la oportunidad de trabajar pero como camarero normal. Empiezo trabajando ahí en este restaurante de playa y bueno, entraba una jornada súper difícil, larguísima, pasaba 10 o 12 horas en ese sitio, barriendo, limpiando, haciendo un poco de todo y ayudando al camarero principal del restaurante, un restaurante pequeño, sin hablar ni una sola palabra en italiano. Entonces, bueno, fue una grandísima lección de humildad para mí diariamente ir a dedicarme a ese trabajo y aprendí muchas cosas, sobre todo personales de mí mismo. Aprendí pues a tener más autocontrol, a tener más paciencia, a mucha humildad y lo importante, el valor exacto de cada centavo que te estás ganando, porque era sudado literalmente. Bueno, empieza a transcurrir nuestra vida en Italia, la verdad que nunca estuve a gusto, lo tengo que decir cómo fue, nunca estuve a gusto ni un segundo en Italia, en ese pueblo, en esa situación. Este, y nada, buscando mejores oportunidades, una vez que ya tenía el permiso de trabajo, tengo una entrevista en un hotel, que es un hotel de lujo en Italia, cerquita de este pueblo, que es uno de los pocos hoteles, si no el único en Italia, que tiene un campo de golf PGA. Dentro de este hotel había un restaurante que el chef estaba persiguiendo la estrella Michelin y había muchísima clientela internacional, por lo cual necesitaban un perfil que dominara bien el inglés. Entonces hago mi entrevista, voy muy, muy elegante vestido. En ese momento me acuerdo que mi esposa me decía, ¿por qué te vas a ir tan elegantemente vestido? ¿Por qué te vas a ir con un traje y corbata? Y le digo, mira, yo no sé qué posición me quieren ofrecer ellos, pero yo voy como para que me contraten de dueño del hotel si hace falta. Y entonces eso es un poco algo que yo siempre he llevado conmigo en mi vida, que no importa la situación, tú tienes que ir a dar lo mejor de ti, tienes que creértelo, tienes que tú creértelo para poderlo transmitir a otros. Y bueno, hago mi entrevista en inglés completamente, ya yo hablaba algunas palabras en italiano, pero yo hice mi entrevista en inglés y bueno, me ofrecen un contrato de trabajo retomando la posición que yo dejé en Qatar, más o menos en la equivalencia de esa posición en Italia. Ahora en Italia, la verdad que yo nunca me sentí cómodo estando ahí, no me gustaba la situación, no me gustaba el entorno, no estaba disfrutando lo que hacía, el trabajo era de echarle muchísimas horas, por más que era un buen sitio, no era la misma calidad laboral que yo venía desempeñando en otros lados. Y bueno, la verdad que tuve situaciones muy complicadas ahí, la barrera del lenguaje me hacía las cosas muy difíciles, pasé situaciones personales muy complicadas y complejas, y la verdad que entré en un bucle de negativismo y me empezó a afectar de una manera psicológica donde por primera vez en mi vida experimenté lo que era la depresión. Estuve deprimido poco tiempo, estuve deprimido como un mes, pero sentí lo que es eso, y es algo muy, muy fuerte. Es una sensación muy desagradable y incontrolable muchas veces. En este estado depresivo yo empiezo a pensar que tengo que salir de eso, que tengo que buscar otra actividad, otra manera de salir del bucle en el que estaba. Y me recordé y retomé el contacto con las personas que a nosotros nos consiguieron la entrevista para trabajar en Dubái, que estaban aquí en España, era una pequeña empresa. Entonces tomo contacto con ellos y les digo, mira, ¿qué tal va todo? ¿Cómo les está yendo? Mira, nos va bien, pero nos está costando conseguir gente para ir a trabajar a Dubái. Y yo les digo, yo creo que yo te puedo apoyar en eso, porque es mucho más fácil venderle la idea de irse a trabajar a Dubái a una persona latinoamericana que recién está llegando a España, a los españoles,
que ya son de aquí y que están buscando oportunidades laborales dentro de España. Entonces, si nos juntamos, yo creo que puedo colaborar mucho en ese proyecto y conseguir más gente como nosotros, latinos, que estén dispuestos a irse a Dubái. Mira, me parece excelente, vamos a juntarnos, vamos a hacer eso y vamos a medias con ese proyecto. Ya construyendo un camino, tomamos la decisión de entonces salir de ese entorno que yo no estaba para nada a gusto, que era en Italia, y decidimos mudarnos de nuevo a la ciudad de Madrid. Entonces estábamos montando ese proyecto, estamos a inicios del 2020 y nos mudamos en marzo del 2020, llegamos a Madrid. Llegamos a Madrid y solamente 2 semanas de estar aquí cae la pandemia, el estado de alarma. Se paraliza absolutamente toda actividad, entre esas actividades los vuelos internacionales. Por lo cual el proyecto que teníamos de enviar a la gente a trabajar a Dubái y ese nuevo comenzar que estaba iniciando yo, se desmorona completamente y llegamos y nos quedamos en Madrid con nuevo apartamento, nuevo proyecto de vida, pero otra vez sin trabajo, sin permiso de trabajo, sin papeles, sin residencia y ahora además encerrados en casa sin posibilidad. Bueno, lo tomamos lo mejor que pudimos, lo llevamos la verdad que bastante bien. La pandemia fue un tiempo de reflexión, un tiempo de crecimiento personal, crecimiento espiritual, así lo aprovechamos y apenas más o menos se aclaró un poco el panorama, nos damos cuenta que mira, tenemos que echar para adelante sea como sea, pero con una actitud muy positiva gracias a Dios. Con esa misma actitud y ese mismo positivismo y ganas de salir adelante, me voy al Decathlon, una tienda aquí de deportes, y compro una bicicleta con la idea de lo que podía hacer en ese momento hasta que me saliera mi permiso de trabajo era alquilar una cuenta de reparto de comida a domicilio y empiezo a hacer esta actividad, empiezo a hacer Uber Eats específicamente con bicicleta. Bueno, nada, empiezo a estar en la calle, a pasar muchas horas esperando pedidos, vas, los buscas en un restaurante, los llevas a la casa de las personas y empiezo a hacer esto por unos meses, ¿no? Dada la situación que había arrastrado la pandemia, muchísima gente se quedó sin trabajo. Entre esas personas, uno fue mi hermano mayor, que también se vio en una situación donde estaba sin trabajo. Y yo le digo, mira, yo estoy haciendo ahorita mismo esto de Uber, yo creo que tú con tu historial que tienes acá puedes sacar una furgoneta, una pequeña van a crédito y podemos hacer otro tipo de trabajo, podemos hacer otro tipo de repartos, que por lo menos eso estaba bastante en auge en ese momento post pandemia, el tema de los repartos y los pedidos, y había una grandísima oportunidad que se hacía simplemente dándote de alta en una aplicación que era hacer reparto de Amazon, paquetería de Amazon. Entonces, al comprar esta furgoneta, nos damos de alta con su permiso de trabajo. Les recuerdo que yo no tenía permiso de trabajo ni residencia en ese momento en Madrid, estaba en trámites y estaban los trámites muy lentos por el tema de la pandemia. Y bueno, dicho esto, compra la furgoneta y empezamos a hacer reparto de paquetería de Amazon. Empezamos a hacer eso y por las noches también hacíamos el Uber Eats. Entonces estábamos los dos juntos, los dos nos acompañábamos y entre los dos sacábamos adelante ese trabajo. Bueno, una cosa fue llevando a la otra, nos dimos de alta en cualquier aplicación que nos podría generar algún tipo de ingreso. Estuvimos en otra aplicación que se llama Lola Market, que era para hacerle supermercado a la gente y llevárselo a su casa. Teníamos el Uber, llegamos a tener también una cuenta de Deliveroo, otra de las plataformas de reparto de comida. Y bueno, nos empieza a ir medianamente bien. Empezamos a sobrevivir, diría yo, por lo menos en la parte económica, y bueno, empezamos a echar adelante con mucho positivismo, muchísimas ganas de que todo se iba a aclarar en algún momento y siempre queriendo más, siempre con esa hambre de buscar otras oportunidades, buscar otras soluciones, tirar para adelante. En uno de esos pensamientos se me dice, oye, pero ¿por qué no hacemos mudanzas? De repente las mudanzas pequeñas que podemos manejar con esta furgoneta que tenemos pueden ser más productivas que lo que estamos haciendo hasta ahorita. Nos hicimos un Instagram, Vegas Brothers, y empezamos también a tomar clientes para pequeñas mudanzas. Bueno, también haciendo esas mudanzas nos damos cuenta que esa gente de repente era para instalar había que instalarle una cama, entonces le ofrecíamos servicio de instalación
instalar un televisor, instalar unas cortinas. Todo el mundo que se muda tiene que hacer unas mínimas instalaciones y lo vimos como otro nicho, otra oportunidad. Y así hicimos y empezamos con el tema de las instalaciones. Me acuerdo que hubo una clienta que tenía que hacer una mudanza muy grande y nos contacta. Nosotros vamos a verla y se estaba mudando de un chalet, de una casa a un apartamento. Bueno, a esta clienta, como cuando vemos ese nivel de mudanza, le decimos honestamente que nosotros de la mudanza no nos podemos encargar, pero sí le ofrecimos el servicio de instalación. Bueno, y ella encantada, estuvimos casi 2 semanas y media, instalándole cualquier tipo de cosas en su casa. Le instalamos televisores, le armamos closet, empezamos a hacer varias cosas, varios servicios de manitas, que en ese momento nos estaba yendo muy bien con eso. Y me acuerdo, esto es una anécdota muy cómica, porque ella nos pregunta un día, a mi hermano y a mí, nos dice, ¿ustedes podrían instalarme una mampara en el baño? Yo le digo, sí, claro. Yo de una vez le dije que sí. Entonces, en ese momento, de que ella nos pregunta eso, yo me volteo inmediatamente y miro a mi hermano a la cara y le digo, ¿tú sabes lo que es una mampara? Y él me dice, no. Yo le digo, yo tampoco sé lo que es una mampara. Bueno, lo buscamos en YouTube, cómo instalar. Primero buscamos qué es una mampara y nos dimos cuenta que, bueno, claro, es las puertas de cristal del baño. Y lo buscamos en YouTube cómo hacerlo. Fuimos a comprar la mampara, la trajimos y la instalamos. Entonces, eso también es un poco el mindset que hay que tener de cuando te pregunten algo que no lo sepas hacer, pues honestamente puedes contestar que no lo sabes hacer, pero que vas a aprender cómo se hace. Y un poco eso fue lo que nosotros hicimos. Nosotros nos comprometimos a instalarle eso y resolvimos para poderlo hacer y lograr el objetivo de ese trabajo. Bueno, pasa todo estos acontecimientos y mi esposa también, que estaba entre varios trabajos, también hacía postres para vender. Una emprendedora ella también. Entonces hacía estos postres y un cliente nos pide unos postres, nosotros incluíamos el delivery y yo voy a llevárselo, pues era bastante lejos de donde estábamos viviendo nosotros. Tomo el metro, me tardo aproximadamente 1 hora en llegar a su casa, le toco el timbre a esta persona y le entrego el postre. Y él, cuando me estoy retirando, me estoy yendo, ya nos conocíamos de antes, me dice, oye, tú viniste en metro 1 hora nada más para traerme esto. Esta fue la persona que me había alquilado el apartamento donde estábamos viviendo nosotros. Entonces él sabía dónde vivía. Yo le dije, sí, ¿por qué no lo haría? Me dice, o sea, este postre que vale 7 euros, tú te tardaste 1 hora y media para venírmelo a traer para acá. Le dije, sí, correcto. Oye, pasa que te quiero brindar un whisky. Entonces paso a su casa y me comenta, mira, si tú eres una persona que está echándole tanta bola como para traer un postre y tardarte lo que te tardaste por cobrar 7 euros, yo creo que tú vas a triunfar mucho en las ventas. Tú quisieras dedicarte al real estate, porque yo puedo ayudarte con eso. Yo, mira, me encantó lo que me dijo esa persona, lo tomé como un cumplido y le dije que sí, que me aventuraba a eso, que me diera la oportunidad, que contara conmigo, pues. Entonces, esta persona me invita semanas después a la oficina donde él trabajaba, me hacen una entrevista y me dan la oportunidad de empezar como autónomo en real estate, como realtor, como comercial de ventas y alquileres, y empiezo pues inmediatamente después de esa entrevista a trabajar con ellos. Las condiciones eran las siguientes: no tenía sueldo, era total y completamente a comisión, compartiendo la comisión en un 70% la agencia y un 30% para mí. Entonces, bueno, el primer mes me explican todo, me salgo a hacer algunas visitas con ellos a entender cómo funcionaba todo, empiezo a agarrarle el hilo a la labor y nada, ese primer mes con muchísima ayuda de esta persona, que el mismo que me invitó a trabajar, logré cerrar una operación de alquiler que me generó 400 euros de comisión. Entonces el primer mes, 400 euros nada más. Ya a partir del segundo mes, que yo había puesto muchísima atención y estaba muy seguro de ya cómo hacer las cosas, me lanzo con todo mi esfuerzo y mis ganas
al trabajo y empiezo con muchísimo entusiasmo a cerrar operaciones. Empiezo a cerrar muchísimas operaciones de alquiler y me empieza a ir muy bien. Empiezo a generar por lo menos más del doble de lo que estaba ganando con todas las actividades que hacía antes de eso. Bueno, empiezo a entrar en esta etapa de un poco de estabilidad, ya con permiso de trabajo, con una ocupación estable, y me empieza a gustar muchísimo, empiezo a entender el mercado del real estate, empiezo a visualizarme y a proyectarme en la industria, veo cómo funcionan los alquileres, empiezo a darme cuenta de cosas, cómo ganarte a un cliente, cómo cerrar una operación, empiezo a entender cómo funciona Madrid, cómo funciona España en este ámbito, empiezo a estudiar mucho de leyes, ¿verdad? De leyes de arrendamiento urbano, y empiezo a entender muchas cosas y me dedico plenamente y me empiezo a apasionar de esto. Veo videos en YouTube, busco series de real estate y empiezo real estate, real estate, real estate, me gusta un montón. Empiezo ya luego de algunos meses, luego de 4 meses nada más, empiezo ya a manejar ventas y 2 meses después de haber empezado, vendo mi primer apartamento. Recuerdo que vendí un sótano en Chamberí, un apartamento, un sótano que estaba remodelado, que no tenía ni ventanas. Me costó un montón vender ese sótano, pero lo vendí. Y bueno, cobro mi primera comisión de ventas y yo me siento, bueno, pues qué maravilla esta industria, qué noble, qué buena recompensa cuando haces un buen trabajo. Y por supuesto me enamoro todavía muchísimo más de la profesión y me sigo dedicando todavía más. Bueno, empiezo a investigar muchas cosas, empiezo a ver otras oportunidades dentro del sector, como son el flipping, como es el rent to rent, y planteo esto en la oficina donde estoy trabajando. Mira, ¿por qué no hacemos un flip? Este cliente tiene ese apartamento muy destruido, vamos nosotros con mucho esfuerzo vamos a comprarlo, vamos a reformarlo y venderlo. O por qué no alquilamos nosotros, que mira, esta persona quiere 800 euros de alquiler por ese apartamento, vamos a alquilarlo nosotros, le ofrecemos los 800 garantizados, pero haciéndole algunos arreglos y este contrato que existe, que es legal, vamos a alquilarlo por encima, por un precio superior. Bueno, empiezo a hacer estos planteamientos en la oficina y me empiezan a ver como si yo estuviese absolutamente loco, que era algo muy arriesgado, que se salía de la concepción de negocios que ellos tenían, no lo veían claro, no veían la mismo potencial que yo veía en ese momento. Empiezo a frustrarme un poco y bueno, luego de un año me doy cuenta que por ahí no iba a lograr crecer mucho más del punto donde ya estaba, que era hacer alquileres y cierre de ventas, pero con esta ambición que tengo siempre, esa voz que me dice quiero más, quiero más, quiero más, y todo lo que había aprendido de las posibilidades que tiene el sector, pues le digo a mi padre, a mi papá, vamos a nosotros a montar entonces una empresa. Mi papá se había recién mudado para acá, para Madrid, ya había dejado Venezuela y estaba empezando su vida aquí y quería hacer algún tipo de negocio, ¿no? Entonces, esto, más lo que yo tenía en mente, lo que quería hacer, lo junto, se lo propongo, le digo, vamos a hacer nosotros nuestra propia empresa y vamos a empezar a brindar estos servicios a posibles inversores. Bueno, y así, muy kamikaze, como siempre, renuncio a mi trabajo, que me estaba yendo muy bien en ese momento, y me dedico completamente a desarrollar esta idea y a conceptualizar la empresa. Cuando empezamos a conceptualizar la empresa, también nos empezamos a recordar el recorrido que tiene un inmigrante al llegar a un país nuevo, ¿verdad? Digo, cualquier persona de cualquier parte del mundo que se muda a un país que no es el suyo. Me acuerdo que el primero que emigró de nosotros fue mi hermano, posterior a eso fui yo con mi esposa y luego mis padres, ¿no? Nos acordamos de lo difícil que es conseguir un alquiler, pero no solo conseguirlo, sino cuando tú no conoces un sitio y llegas por primera vez, cualquier cosa te parece buena o mala porque no conoces geográficamente la situación de dónde sería el mejor lugar para vivir, que sea según mis objetivos y posibilidades económicas.
no conozco y no sé dónde poder hacer una pequeña inversión o emprendimiento, y toda esa curva de aprendizaje que nosotros como grupo familiar habíamos pasado, decidimos dentro de la conceptualización de nuestro negocio enfocarnos en eso. Y entonces esas personas que llegaban con ganas de emprender o de hacer una inversión para su estabilidad acá, poderles atender y dar ese servicio con estas ideas maravillosas que que habíamos aprendido y habíamos visualizado como grandísimas oportunidades de rendimiento. Y así conceptualizamos la empresa y la sacamos adelante. Empezamos a dar y atender a clientes, inversores latinoamericanos en sus primeros pasos de inversión, específicamente en la ciudad de Madrid. Empezamos entonces a conceptualizar y hacer operaciones de flipping, que es un negocio muy bonito, es una de las cosas que más me gusta hacer a mí dentro de la rama de lo que nos dedicamos, y es comprar una propiedad que esté en mal estado a muy buen precio, conseguir un buen descuento, que es donde estaría tu utilidad. Siempre que compres bien en real estate, tienes la mitad o más de la mitad del camino hecho. Entonces empezamos a hacer estas operaciones de flipping, empezamos a hacer otras operaciones, lo que nosotros creamos fueron fórmulas, y nos dábamos cuenta que no podíamos empezar a vender de decirte, mira, vamos a la calle Hermosilla 5 a comprar este apartamento, porque en el proceso entre que habías visualizado esa oportunidad y lograr conseguir un inversor, ya ese producto no estaba disponible dentro del mercado. Entonces lo que conceptualizamos fueron fórmulas de inversión. La fórmula flipping, que sería comprar, reformar y vender. La fórmula fix to rent, que es la compra, reformar y poner en alquiler. Y dentro de ese alquiler buscar el alquiler de más alto rendimiento, el best and highest use de esa unidad, y bajo esa conceptualización armas y remodelas la unidad específicamente para ese tipo de cliente, identificando muy claramente quién es tu buyer persona. Arrancamos con nuestro proyecto. Esto lo empezamos en el apartamento de mi papá, nosotros ahí con nuestras computadoras, con el teléfono, tratando de sacarlo adelante. Y bueno, decidimos que queríamos hacer las cosas a lo grande y hacerlas muy bien. Contratamos a unos chicos maravillosos que nos hicieron la página web, nos hicieron toda la identidad gráfica de la compañía. Mi hermano también estuvo muy involucrado en eso, que era nuestro gerente de marketing. Y arrancamos lo que sería la compañía en ese momento, Premier Personal Brokers. Conseguimos una oficina en la calle de Ríos Rosas, la alquilamos, la amueblamos, la equipamos, la pusimos a nuestro gusto y empezamos ese emprendimiento y ese negocio tan bonito del real estate en familia. En el momento en el que estamos justamente creando esta compañía, presenta la oportunidad de un traspaso a un restaurante aquí en Madrid. Lo analizamos como familia. Yo la verdad que no estaba muy de acuerdo. En el momento en el que estábamos me parecía muy ambicioso tratar de sacar dos negocios adelante al mismo tiempo. Pero bueno, mi papá insistió un poco y tenía muchas ganas de lanzarse con ese negocio. Y bueno, compramos este traspaso de este restaurante, y al mismo tiempo que estábamos haciendo la compañía real estate, pues nos acabamos de comprar un restaurante en Madrid. Entonces bueno, supuso un reto de todo tipo para la familia, pero más que todo para mí y mi esposa, que un poco la familia se apoyó en nosotros con nuestra experiencia de hostelería para sacarlo adelante el proyecto, y nos empezamos a dedicar de lleno medio tiempo a montar la compañía del real estate y el otro medio tiempo a montar el restaurante. Bueno, y así vamos. Por supuesto no teníamos tiempo de absolutamente nada. La vida personal se fue a un tercer y cuarto plano, y empezamos a trabajar todas las horas que teníamos disponibles en montar estos dos emprendimientos. Inauguramos el restaurante, inauguramos la oficina, salen los dos negocios adelante, y empieza, mi esposa había tomado un poco el liderazgo del restaurante y yo tomo un poco el liderazgo de la oficina de real estate. El restaurante supuso un reto muy importante porque rompía cualquier paradigma o conocimiento que nosotros teníamos de la hostelería
que veníamos trabajando hasta ahora. La hostelería en España y específicamente en Madrid no se parece a nada a ninguna parte del mundo. Yo me atrevería a decir que es la industria más competida aquí en Madrid. Hay miles de restaurantes en esta ciudad, cada uno mejor que el otro. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Y luego tú ves la rotación dentro de la misma industria. Y puede pasar, tú ves un local en la calle que frecuentas o en la calle donde vives, tú ves un local con un nombre, con un restaurante en abril y de repente ya para septiembre ves que lo cambiaron, o sea, se convirtió en otro restaurante. Es muy agresivo la industria hostelera aquí en Madrid, muy competida, y nos empezamos a dar cuenta en sangre propia con nuestro restaurante. Era muy difícil que la gente entrara por la puerta y lograr unos mínimos de facturación con comenzar eso. Nos empieza a poner difícil el tema del restaurante, empieza a, dedicar, a exigirnos muchísimo tiempo y dedicación, y así hicimos, pues. Le metimos el pecho como pudimos al restaurante. Empezamos con una marca de comida americana, específicamente perro calientes de langosta, para llamarlos así, un pan brioche alargado, llenos de bogavante. Era un concepto muy bonito, muy cool. El restaurante nos había quedado súper cool. A mí me encantaba, yo estaba absolutamente enamorado de nuestro restaurante. Y parecía un bar de Boston tal cual, que a mí me gusta muchísimo el tema de la comida americana y el estilo norteamericano de los restaurantes. Pero aquí en España, en Madrid, la comida americana lo ven como un fast food, y por lo cual el ticket que el cliente español está dispuesto a pagar por esto es un ticket inferior al de un restaurante medio. ¿Qué pasa? Que al tú tener un concepto de perro calientes de langosta, de bogavante, y específicamente un bogavante traído congelado desde Canadá o desde Boston, Maine, Estados Unidos, tiene un precio elevado. Entonces nos costaba muchísimo que entrara gente por la puerta y que nos fuese bien. Entonces luego de algunos meses nos damos cuenta que está fallando este concepto y decidimos cambiarlo. Lo convertimos en un restaurante de comida casera, de comida fusión. Empezamos a ofrecer menú del día, empezamos a ofrecer un producto más para ejecutivos por la zona donde estábamos del restaurante, pero también que tuviese una carta variada y un sitio ameno y agradable en el cual estar. Y ahí nació un concepto propio que era Cocinela. Y bueno, empezamos reconstruimos, rediseñamos el restaurante, cambiamos la marca, empezamos a dar nuestro mejor esfuerzo, pero aún así nos seguía costando muchísimo que entrara gente por la puerta, y empieza a ser insostenible para nosotros mantener el restaurante. Por lo cual luego de 18 meses tratando de sacarlo a flote, decidimos venderlo, y nos costó también mucho lograrlo vender, porque como les comenté, la industria en Madrid es súper competida, y por lo mismo hay muchos conceptos como el nuestro que fracasan, y hay muchísima opción, muchísima oferta de restaurantes en traspaso, de restaurantes en venta. Entonces nosotros fuimos uno más de estos restaurantes que estuvieron en venta, y en el 2023, marzo 2023, logramos venderlo. Esto nos dio muchísima tranquilidad porque realmente se había vuelto para nosotros algo muy difícil el llevar el restaurante. Nos retó en muchísimas cosas. Trajo momentos muy buenos, pero trajo momentos muy difíciles, pero sobre todo económicamente para nosotros supuso una grandísima pérdida al grupo familiar. Le invertimos mucho dinero, muchísimo tiempo, y nos costó muchísimo mantenerlo a flote, porque si bien las ventas no llegaban, las responsabilidades no paraban, y el pagar el alquiler, mantener las nóminas de los empleados, todos los servicios que implicaban las facturas del restaurante eran elevadas y salían de nuestro bolsillo. Cuando estamos emprendiendo el restaurante y la oficina inmobiliaria, justo unos meses después de empezar las dos cosas, recibimos una noticia muy difícil dentro de la familia, que venía a hacer un poco más difícil las cosas, como no estaban nada difícil.
la vida nos la puso un poquito más complicada y personalmente fue difícil porque mi esposa la diagnostican con un cáncer. Ella tuvo un linfoma de Hodgkins, gracias a Dios detectado a tiempo, pero tuvo que hacer tratamientos de quimioterapia y radioterapia durante unos 6 meses, justo cuando estábamos empezando con el restaurante y la oficina inmobiliaria. Y mi esposa venía a ser esa persona que iba a dedicarse 100% al restaurante, íbamos como a delegar la mayor cantidad de funciones y responsabilidad en ella, y obviamente esta enfermedad pues le quitó un poco de tiempo, obviamente le afectó la salud, le afectó el ánimo, y aún así ella se encargó de todo y de ese puesto que iba a desempeñar para los negocios de la familia. Lo hizo con muchísimo entusiasmo, éxito, muy orgulloso de ella, pero sin duda fue un momento muy difícil para nosotros y para todo el grupo familiar, porque estábamos emprendiendo un negocio de hostelería, emprendiendo un negocio inmobiliario, y todo el grupo familiar estaba trabajando dentro de los negocios. Mi madre y mi esposa trabajaban en el restaurante, mi hermano, mi papá y yo trabajábamos en la oficina inmobiliaria. Entonces fue momentos muy complicados, muy tensos familiarmente, y gracias a Dios salimos adelante, salimos victoriosos de ese tratamiento. Mi esposa lo supo llevar muy bien, una guerrera, lo superó muy bien. Ella no dejó de trabajar ni un solo día. Importante mencionar esto, porque yo me impresionaba y me motivaba con su temple que tenía para seguir adelante, y yo no podía estar atrás. O sea, yo tenía que estar positivo, estar fresco y dedicarme lo más que pudiera hacer todo lo posible para que las cosas funcionaran y salieran bien. Y así hicimos, y así salimos hacia adelante. Cuando ya logramos vender el restaurante, nos da un poco de calma, nos da un poco de enfoque, y nos lanzamos con todo, ahora sí 100% hiper enfocados en nuestra oficina inmobiliaria, en nuestra atención a los clientes e inversores, y empezamos a hacer un plan, unas estrategias de marketing y de captación de clientes. Vamos a Venezuela, nuestro país de origen, a dar seminarios. Damos seminarios en la ciudad de Caracas, en la ciudad de Valencia, en la ciudad de Carihuaraure. Empezamos a captar nuevos clientes, empezamos a atender a estas personas aquí para hacer sus primeras inversiones en Madrid. Nos hiperfocalizamos en eso, y bueno, gracias a Dios, al día de hoy seguimos con ese negocio. Es lo que nos motiva, es lo que nos apasiona, es lo que nos llena. Hemos tenido éxito, estamos empezando, todavía hay mucho trecho por recorrer. Tenemos 2 años y medio en este negocio, con esta oficina, que es justamente donde estamos grabando este video para ustedes. Tenemos muchísimas ganas de seguir ayudando a inversores que, como tú, ven a Madrid como una oportunidad, que quieren hacer buenos negocios, que quieren tener una alta rentabilidad en el sector residencial de Madrid. Para nosotros todos los clientes son absolutamente iguales. Tenemos operaciones de ticket de 10.000 euros, tenemos operaciones de ticket de 1 millón de euros, y para nosotros cualquiera de nuestros clientes es como parte de la familia, y lo atendemos exactamente igual, y conseguimos el mayor éxito y el mayor rendimiento para ellos. Si te gusta este tipo de contenido y me quieres dar tu apoyo, suscríbete al canal. Voy a estar publicando una vez por semana. Voy a estar trayendo invitados a esta suerte de podcast. Vamos a estar viendo propiedades, vamos a estar analizando la situación económica y financiera de España, y nos vemos en una próxima oportunidad.